En este momento estamos empezando a transmitir en vivo, así que hay gente en la sala de espera. No sé si alguna de ustedes compartió el link, porque tenemos la transmisión por la página de Facebook del Territorio Internacional y eh, la- por el canal de YouTube, y ese es el espacio para transmitir. Entonces, no puedo admitir a la gente por acá, y esta es la sala nuestra. Pero está en el canal, por si ustedes lo compartieron, para que avisen que ya estamos en vivo por el canal de el Territorio Internacional de la Convergencia Social y por el canal de YouTube. Ya tenemos gente que se está empezando a sumar a nuestra transmisión en vivo, así que vamos ya a partir con nuestra transmisión del día de hoy. Quiero partir saludando a la gente que nos está viendo, tanto por el canal de YouTube como por el fanpage del Territorio Internacional de Convergencia Social, en esta nueva partida de las jornadas de conectividad del territorio internacional, que hoy empezamos con un nuevo ciclo a propósito del proceso de reemplazo constitucional en Chile. Estas jornadas de conectividad del territorio internacional vuelven en esta nueva etapa a solo 3 semanas de que nosotros enfrentemos el plebiscito del 25 de octubre para decidir si aprobamos o rechazamos el cambio de la Constitución y cuál va a ser el mecanismo bajo el cual vamos a realizar el proceso de cambio, si va a ser una convención constitucional con representantes electos 100% por la ciudadanía, o si vamos a tener una convención mixta constitucional donde va a ser el 50% electo y el 50% proveniente del Congreso. Y decidimos volver a este ciclo de las jornadas de conectividad, que son un espacio que el Territorio Internacional de Convergencia Social ha desarrollado hace un par de años ya, conversando sobre contingencia política, sobre la situación internacional, y hoy día decidimos que era importante que también nos pongamos de acuerdo sobre, para discutir, para que nos encontremos a discutir sobre el proceso de cambio constitucional. Y hoy día tenemos dos panelistas que son expertas en derecho constitucional y que vamos a estar comentando sobre dos procesos distintos. Teníamos un tercer panelista invitado a la sesión de hoy. Quiero dar las excusas, ya que Roland Denis, quien iba a representar la experiencia del proceso de cambio constitucional en Venezuela, ha tenido algunos problemas de fuerza mayor y no podrá sumarse a la transmisión del día de hoy. Pero hoy día vamos a hablar de los casos de Ecuador y Chile. Y para el caso de Ecuador tenemos de invitada a Cris Pinto. Cris es litigante en materia constitucional, administrativa y penal. Es abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador y candidata a máster en Derechos Constitucionales, Humanos y Ambientales por la Universidad de los Hemisferios. Con estudios sobre justicia en la Universidad de Harvard y sobre trasplante de órganos, desafíos éticos y jurídicos en la Universidad Autónoma de Madrid, ha dado ponencias en materia constitucional y penal, Fuerzas Armadas y también en universidades del Ecuador. Además tiene experiencia en derecho público, en el sector público y privado, y es coautora del Código Orgánico Integral Penal comentado, tomos 1 y 2, publicados por la Corporación de Estudios y Publicaciones C. Muchas gracias, Cris, por sumarte a nuestra transmisión. También Muy tenemos, buenas tardes. Gracias. también tenemos a Amaya Alves, que Amaya Alves es doctora en Derecho, abogada y académica de la Universidad de Concepción.
licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y abogada ante la excelentísima Corte Suprema de Chile. Magíster en Derecho por la Universidad de Toronto, Canadá, y doctora en Derecho por la Universidad de York. Durante su trayectoria académica y profesional ha participado en diversos proyectos de investigación, publicado en revistas académicas nacionales e internacionales, y representado a los pueblos originarios como abogado. Es investigadora asociada del clúster Agua y Sociedad en el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Parte del Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Democracia, e integrante de la Oficina de Derechos Humanos Colectiva. Su línea de investigación se vinculan al derecho constitucional y el catálogo de derechos fundamentales, especialmente del respeto y garantía de los derechos de los pueblos originarios. Muchas gracias, Amaya, por estar con nosotros hoy. Como ya habíamos comentado anteriormente, hoy día estamos acá reunidos para comentar sobre los desafíos que abre hoy el proceso de cambio constitucional. Hemos discutido largamente sobre cuáles han sido los mecanismos que van a ser ofrecidos en la papeleta de este 25 de octubre, donde tenemos por una parte la convención mixta y la convención constitucional, que de cierta manera aparece como una especie de reemplazo de esa anhelada demanda de lo que fue la Asamblea Constituyente. Una demanda que fue enarbolada desde principios de los años 2000 en Chile, por grupos como el Movimiento por la Asamblea Constituyente y luego por el grupo Marca AC, quienes llamaron precisamente en un momento a marcar el voto y a activarse fuertemente por esta demanda. Luego también tuvimos el proceso constitucional, más que un proceso constitucional, tuvimos un proceso de consulta, que no abrió un proceso constitucional, que no abrió ningún proceso de cambio, que fue el que terminó con el borrador que Michelle Bachelet envió al Congreso los últimos días de su mandato, y que la ciudadanía fue convocada a participar en distintos cabildos locales donde discutimos sobre los derechos fundamentales, las instituciones de la República y cuál era el país que estábamos soñando. Entonces hoy día, esta nueva alternativa que aparece frente a la Convención Constitucional parece de cierta manera desencajar un poco el camino de la discusión, como sobre los nombres que le habíamos dado, y de cierta manera se roba el triunfo simbólico de un pueblo que demandaba una asamblea constituyente como un mecanismo de cambio para Chile. Hemos visto que probablemente para muchos las limitaciones que impone este cambio no son dramáticas, no son tan significativas como podría esperarse, sino que más bien fue una concesión que en el escenario de las fuerzas políticas representadas en el Congreso significaba poder hacer este canje del nombre para poder avanzar con el mecanismo sustantivo. Entonces, hoy día estamos viendo cuáles son los desafíos que, más allá del nombre, tenemos para este proceso, y es por eso que queremos aprender de las distintas experiencias que en nuestro continente vimos florecer durante el último periodo, y por eso quiero abrir la palabra para que Cris pueda exponer y contarnos a todos los que estamos acá sobre la experiencia en Ecuador. Así que Cris, tienes la palabra. Buenas tardes con todos, siendo las 2:12 de la tarde desde Ecuador. Un saludo fraterno para todos los que nos escuchan. El agradecimiento por la presentación y por la invitación a este evento tan importante y de una relevancia trascendental, en virtud de que es necesario conocer justamente cómo han sido estos procesos y de qué manera se los puede llevar de la mejor manera. Bien, desde la experiencia de Ecuador quisiera partir señalando que esta convocatoria con la finalidad de crear o modificar el texto constitucional, evidentemente lo que refleja es un problema político o institucional por el que atraviesa el Estado. Pero hay que entender también que este constituyente es una de las herramientas con las que se busca dar una solución a estos problemas políticos o institucionales, y también es el reflejo de esas esperanzas y de esos anhelos que pueden tener los grupos sociales para que a través de estos cambios se pueda obtener otros resultados, tanto en el tema institucional como en esta guía, en esta directriz, en este marco constitucional,
a través del cual se va a dirigir un Estado. En el Ecuador, la experiencia constitucional ha sido variada. El Ecuador ha tenido distintas constituciones, sin embargo, me voy a referir a la última. La constitución que regía hasta 1998, en primer lugar, no tenía un marco jurídico, por decirlo así, en el que se posibilitaba de manera directa para realizar una asamblea constituyente. En ese sentido, lo que se hizo en el Ecuador es, a través de una de las atribuciones del Ejecutivo, es dar paso a una consulta popular, para que en un primer momento sea el pueblo ecuatoriano, sea la ciudadanía, la que va a demostrar si es que quería, necesitaba, estaba de acuerdo con que se realice una asamblea constituyente, que tenía por objeto, evidentemente, crear una nueva constitución, un nuevo texto constitucional, y que esta, evidentemente, traería un cambio no solo en la concepción del Estado, sino también en la forma, en la estructura de la misma. En base a esta atribución que tenía el Ejecutivo en la Constitución de 1998, es que se convoca a una consulta popular. En esta consulta popular, lo que se buscaba justamente es conocer la voluntad del soberano, la voluntad del pueblo. El punto esencial de construcción para poder que la ciudadanía comprenda lo que era este proceso constituyente, se aparejó a esta consulta popular el estatuto o reglamento. Es decir, que acá en el Ecuador se elaboró un estatuto o un reglamento en el que se decía, bueno, la finalidad, el objetivo de esta constitución, de esta constituyente va a ser elaborar un texto constitucional. Y no solamente eso, sino que acá también se establecía el mecanismo de elección de quienes van a ser parte de esta asamblea constituyente, cual además se definía la temporalidad, porque si bien estas personas, estos constituyentes, eran representantes de la sociedad, no podían alargarse en el tiempo, sino que se definía la temporalidad a través de la cual ellos debían ejercer o realizar esta tarea. Evidentemente también se tuvo que considerar de manera excepcional las prórrogas en el tiempo, porque podían existir prórrogas, pero justamente estas causales para que exista la prórroga para el ejercicio de esta tarea que se encomendaba a los constituyentes tenía que encontrarse en este estatuto. Es decir, que en este estatuto se tenía prácticamente el camino a seguir, no solo para la conformación de esta Asamblea Nacional Constituyente, sino también de las actividades, de la forma en la que se iba a llevar a cabo justamente esta actividad. En Ecuador, en el 2007, el presidente de la República del Ecuador convoca entonces de manera directa al pueblo ecuatoriano para que se pronuncie sobre la instalación de una asamblea constituyente con plenos poderes. Hago énfasis en esta frase de plenos poderes porque más adelante voy a demostrar y más que todo compartir cómo es que se utilizaba este argumento en el ejercicio de esta asamblea. Adjuntando además en esta consulta popular no solo a la voluntad de la ciudadanía de querer esta asamblea, sino como dije también de aprobar el contenido de este estatuto. A este estatuto se le llamó Estatuto de Elección, Instalación y Funcionamiento de la Asamblea Nacional, en donde se establecía, como señalé, la naturaleza, la finalidad. Y lo importante es que este estatuto, como señalé, dotó de plenos poderes para transformar el marco institucional del Estado. La aprobación entonces del nuevo texto constitucional se realizaba por medio de un referéndum. Es decir, que la ciudadanía no solamente en un primer momento fue consultada respecto de que se realice una asamblea constituyente, sino que a la ciudadanía en un segundo momento se le consultaba respecto del texto constitucional. Es decir, si es que estaba o no de acuerdo con el contenido de ese texto constitucional. Ese sería el segundo momento en el que la ciudadanía iba a ser consultada. Dependía entonces de la ciudadanía la vigencia
que entre en vigor la nueva constitución con el pronunciamiento mayoritario de la ciudadanía. Es así que por mayoría se aprobó la consulta popular para convocar a una asamblea constituyente. Hay que señalar también que esta constituyente se realizó en un momento político en el que la mayoría de quienes conformaron esta constituyente eran también la mayoría del grupo y del momento político que tenía justamente el presidente en aquella época. Es decir, que la mayoría se encontraba alineada al grupo político que se encontraba justamente a la cabeza, es decir, con el Ejecutivo. Es así que el 62% era la mayoría legislativa del gobierno de turno. Aquí hay que establecer una diferenciación para entender también qué es lo que sucedió en Ecuador y cuáles fueron algunos de los inconvenientes discutidos desde la academia, desde la política, desde la comunicación a la sociedad. ¿En qué sentido? En que existe un poder constitucional originario y un poder constitucional derivado. El originario, que era aquel que estaba conformado por los constituyentes, que son quienes iban a dar origen justamente a este nuevo texto constitucional. Y el derivado, que en cambio se lo entendía como aquellos que ya iban a legislar, como tenemos la función legislativa, ¿no? Ahora, la pregunta aquí que cabe es, ¿podía entonces este poder constitucional originario reemplazar a un orden jurídico anterior? Hago esta pregunta porque en Ecuador lo que sucedió es que la Asamblea Constituyente no solamente que creaba un nuevo texto normativo, sino que también legislaba. Entonces, la discusión, como manifesté aquí, justamente radicaba en ese sentido, en por qué los constituyentes podían realizar actividades que estaban fuera de esta creación de lo que era un nuevo texto constitucional, una nueva constitución para el Ecuador. Gobernar el Estado, mientras dura el proceso, justamente hace un nuevo límite. Y los nuevos límites nacen del texto constitucional, más no de la constituyente. Eso fue uno de los problemas en los que se vio inmiscuida esta asamblea. Sin embargo, como señalé, tenían la mayoría, por lo que difícilmente se pudo registrar una oposición. Es decir, no había una oposición relevante, sino que justamente esta mayoría fue la que facilitó muchos cambios, muchas aprobaciones en este proceso constituyente. Cuando ya se da elección, bueno, se inicia un proceso de campaña para que la población, para que la sociedad pueda elegir quiénes van a ser sus representantes. Es así que cuando ya se conforma la asamblea que fue a realizar este proceso constituyente, se toma en cuenta que la asamblea estaba conformada por el pleno, por una comisión directiva y por las mesas constituyentes. Es decir, acá lo que se realizó fueron 10 mesas y cada mesa estaba conformada por 13 asambleístas. Cada mesa tenía un tema diferente para tratar. Existían comisiones auxiliares que podían solventar o incluso incluir propuestas para que estas mesas puedan ir construyendo la Constitución. Cuando nos referimos también a estas comisiones auxiliares, hay que tener en cuenta que los grupos sociales tenían gran aporte en esto, ¿sí? En temas que no estaban desarrollados, que no se encontraban en la Constitución y que buscaban, por supuesto, visibilidad a través de este nuevo mecanismo, que como señalé al principio, entiéndase entonces a una constituyente no solo como una herramienta política, sino también como una de las herramientas a través de los cuales los grupos sociales buscan visibilidad, sin importar su condición, su posición social, económica, ninguna, sino que buscan justamente dar
darse a conocer y que por supuesto buscan que se logre, que se pueda lograr justamente las expectativas o las esperanzas de estos grupos. Dentro de las mesas, estas 10 mesas que se realizaron, existían las siguientes, les voy a enumerar para que ustedes puedan conocer. Una de las mesas era sobre derechos fundamentales y garantías constitucionales, otra sobre la organización y la participación ciudadana. En otra mesa se discutía sobre la estructura y la institucionalidad del Estado. En otra sobre el ordenamiento territorial. Otra mesa discutía sobre los recursos naturales. En otra sobre el trabajo. En otra sobre el régimen de desarrollo, en otra mesa sobre la justicia, otra sobre la soberanía y las relaciones internacionales, y también la mesa de legislación y fiscalización, que como yo señalé es esta particularidad que sucedió acá en el proceso constituyente, en virtud de que era una mesa que elaboraba la Constitución y que a su vez legislaba. Es claro entonces que las comunidades políticas pueden configurar instituciones de acuerdo a la cultura, a la política, a lo jurídico. Es decir, que en el Ecuador este proceso constituyente es en respuesta justamente a un momento político en donde se buscaba afianzar sobre todo el tema de los derechos. El paso trascendental, el cambio que tiene nuestra Constitución justamente es que el Estado pasó de edificarse como un Estado social, pasó a edificarse como un Estado constitucional de derechos, que se caracteriza por el contenido normativo que tiene mucho énfasis en el resguardo de los derechos. Es decir, que pasamos de tener esta base estructurada en la norma a tener una base más bien en derechos. Y sobre todo que se mide en el tema de garantías jurisdiccionales, es decir, que no bastaba con que en la Constitución exista un derecho, sino que también se establecía el remedio o el camino a través del cual las personas podían ejercer o exigir el cumplimiento de esos derechos. Tiene la Constitución estas dos partes, el tema dogmático y el tema orgánico, pero sobre todo el énfasis en el que hubo este cambio es en el de los derechos, como yo les manifiesto. Es decir, que ya no era el responsable o el encargado de resguardar justamente el contenido normativo jurídico del Ecuador, el legislador, sino que acá más bien la responsabilidad de este resguardo pasó a ser de los jueces, ¿sí? En ese sentido, lo que se buscaba es generar o garantizar esta supremacía jurídica de la Constitución y la protección de los derechos. En ese sentido, es que es necesario entonces que estos elementos que se van a plasmar o que se van a considerar en la constituyente no sean contradictorios en sí mismo, que es como lo que de alguna manera sucedió acá, como les manifiesto en el tema de que si se está realizando un nuevo texto constitucional, difícilmente se podría resquebrajar antes de tiempo un sistema o una estructura que ya está constituida. Ese sería el aporte, lo que yo les puedo compartir brevemente de lo que fue en el Ecuador el proceso constituyente y sobre todo el cambio, ¿no? De la Constitución del 98 a la que tenemos hasta el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta presentación, Cris. Ha sido bastante interesante poder aprender más del proceso ecuatoriano y creo que es la persona indicada ahora para comentar sobre esos aprendizajes y sobre cómo esa experiencia puede reflejarse o diferenciarse también en el caso chileno va a ser ahora Amaya. Así que Amaya, quedas con la palabra para escuchar tus comentarios. Gracias, Francisco. Le agradezco a Cris porque... Antes de darte con la palabra, quería
Comentar que si alguien quiere hacer preguntas puede hacerlo también en el Facebook, puede hacerlo en el evento. Y luego de la presentación de Amaya vamos a ir con una ronda de preguntas dirigidas tanto a Cris como a Amaya. Así que muchas gracias. Perdón por la interrupción, Amaya. No, no te preocupes. Gracias, agradezco la invitación de Convergencia, el territorio internacional de convergencia social. Yo creo que es muy importante lo que vamos a conversar, en el sentido que históricamente las constituciones en Chile han sido debatidas por grupos de élite, por grupos, digamos, de la sociedad en general, todos hombres blancos, pero además no hemos hecho en la historia constitucional chilena, en estas 12 constituciones, un esfuerzo real por conocer la experiencia constitucional de nuestros vecinos. Las referencias de derecho comparado en general siempre miran hacia el norte, miran a Europa, nos comparamos con España, queremos tener instituciones jurídicas que vienen de Alemania, y a mí me parece que en ese sentido el derecho comparado como que le falta contexto, que tendríamos que pensar cuál es la institución que queremos en el fondo emular, cuál es la constitución que a lo mejor nos parece interesante, pero a la vez ese trasplante legal tiene que tener una contextualización. A mí me parece que los trasplantes legales sin pensar la realidad propia terminan en general con resultados que no son muy adecuados porque no comprenden digamos, por así llamarlo, el terreno en el cual van a caer. Y por eso yo solamente quería muy brevemente contarle a Cris un poco cuál es la situación, pero yo tengo preguntas para ella. Me pareció que sería interesante hacerlo como un diálogo, contarle que, por ejemplo, nosotros no va a ser necesario la dictación de un reglamento que, digamos, regule algunas de las cosas que señalaba, porque en Chile fue aprobada una ley de reforma constitucional en diciembre del año pasado que regula parcialmente lo que tú indicabas. Regula, por ejemplo, cómo se pueden llamar los dos órganos, también convoca a que la ciudadanía se manifieste, y eso es lo que vamos a hacer el próximo 25 de octubre. Por un lado, si aprobamos o rechazamos la dictación de una nueva constitución, yo espero que gane la opción apruebo, es al menos la que yo voy a suscribir. Y luego, respecto del órgano, tenemos dos alternativas. Una es una convención mixta, que estaría integrada por un 50% de parlamentarios en actual ejercicio, y ellos mismos ya designaron una manera de nominarse un poco a dedo. Yo supongo que ahí va a haber una especie de cuoteo, si es que sale la mixta. Y luego la convención constitucional, que es una convención 100% ciudadana. Algunos tuvieron mucha, yo diría, desazón o, digamos, molestia, porque el nombre que va en la papeleta no es el nombre que las personas demandaban en la calle. El movimiento ciudadano demandaba una asamblea constituyente, esa era la palabra que todos escuchamos y que todos formulábamos en la calle, pero el acuerdo político del 15 de noviembre, yo diría que seguramente hubo presión para que la palabra no fuera asamblea constituyente, sino que convención constitucional, pero que es 100% ciudadana. Ahora sí, el mecanismo de elección de los convencionales constitucionales está sujeto a las normas propias de la Cámara de Diputados. Entonces, por ejemplo, han habido bastantes debates en torno a cómo se van a integrar los independientes. Ahora ya se logró que puedan integrarse en listas aparte, y otra reforma constitucional de marzo de este año logró aprobar la idea de que esa constituyente, al menos en la Convención Constitucional, fuera 100% paritaria. Y eso es novedoso en el mundo, porque la paridad hasta hace poco tiempo atrás no era un tema como de exigencia de estos procesos constituyentes. Y una conversación que todavía está siendo debatida es la existencia de escaños reservados para pueblos originarios, que también se sumaría a esa convención constitucional o convención mixta constitucional. Entonces, en este panorama que todavía hay cosas que van a ser votadas, pero de lo que tú misma indicas, yo ya creo que hay cosas que sería interesante aprender del proceso ecuatoriano. Por ejemplo, una primera pregunta que yo tenía era, eh, cómo convivió la labor de esta Asamblea Constituyente con el régimen constitucional previo. Porque en buena medida la demanda de hoy día de un proceso constituyente es dejar atrás una constitución que fue impuesta por la fuerza. La constitución del año 80 es una constitución que fue dictada bajo una dictadura y en que no hubo debate ciudadano para darse un contenido. O sea, claro, después ha sido modificada en numerosas ocasiones, pero el pacto de origen es un pacto impuesto. Entonces, esa sería una primera pregunta, Cris. ¿Cómo Ecuador
si va a darse una constitución que yo creo que es respetada en el mundo entero, que tiene elementos tan novedosos como la titularidad de derechos de la naturaleza, que reconoce, ¿no es cierto?, y valora los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, e incluso lo pone al principio de la constitución como un elemento central, ¿no es cierto?, esta idea del buen vivir como un elemento hermenéutico central de la constitución. Pero mi pregunta concreta es si eso está conectado con lo que había antes en Ecuador. Y si la respuesta es que no está conectado, ¿cómo el órgano constituyente, la Asamblea, pudo conciliar las normas antiguas con este nuevo modelo? Porque un poco las personas tienen temor de que cambie a lo mejor los textos de la Constitución, las palabras, pero que las cosas no cambien en la realidad. Esa sería mi primera pregunta. Bien, bueno, justamente de ese tema es un tema muy importante y que yo considero que es necesario, que si bien debe haber esta armonía entre la Constitución y la norma infraconstitucional, que se entiende que ya es una norma previa, esta evidentemente va a tener que cambiar, porque lo que sucede es que la Constitución tiene elementos nuevos, mientras que muchas leyes ni siquiera han sido reformadas. Entonces, evidentemente surge la necesidad de que las leyes se reformen, de que otras que estén obsoletas se deroguen y que se creen unas nuevas. Y yo creo que eso es necesario y es importante. ¿Por qué? Porque en el Ecuador, a pesar de que tenemos ya la Constitución desde el 2008, aún existe normativa que no es suficiente para que se pueda ejercer de manera adecuada el contenido constitucional. Y digo esto porque como abogada y en la oportunidad que yo he tenido de realizar mi trabajo en el ejercicio profesional, sí he visto, por ejemplo, la necesidad de que se vayan abriendo caminos. Por ejemplo, si se quiere ejercer un derecho, puede estar en la Constitución, está reconocido en la Constitución, pero si yo no tengo una normativa infraconstitucional que me permite acceder de manera adecuada, difícilmente puedo lograr un objetivo. Ha sucedido y sucede en la actualidad que la Constitución dice una cosa, por ejemplo, para buscar que se me subsane porque me han vulnerado un derecho constitucional. Entonces, tengo las garantías jurisdiccionales que, como dije, es uno de los elementos en los que se hace énfasis en la Constitución. Entonces, activo una de estas vías. Sin embargo, la normativa infraconstitucional puede ser confusa. Y cuando voy donde un juez para justamente hacer justiciable este derecho, pues el juez no sabe qué hacer, porque tiene por un lado la Constitución y tiene por otro lado un texto normativo que podría recaer en insuficiente, poco claro, y quien termina tomando la decisión bien o mal es el juzgador. Es así que incluso nuestra Corte Constitucional ha tenido que desarrollar el contenido de los derechos porque se evidencia que aunque está en el texto constitucional, aunque tengamos normativa infraconstitucional, pueden existir justamente estos elementos contradictorios a los que yo hacía referencia. Entonces, si bien es un poco difícil porque implica el conocimiento, el aprendizaje continuo, el comprender este nuevo mecanismo, este nuevo paradigma constitucional, evidentemente, pero que resulta necesario, porque creer que podríamos seguir con las normas anteriores, con una constitución nueva, podría ser un poco difícil, ¿sí? Un poco difícil, más bien resulta necesario, como yo digo, resulta necesario que las normas infraconstitucionales también se vayan armonizando a lo que establece el texto constitucional. En Ecuador han cambiado las leyes a partir de la Constitución porque ha sido justamente necesario para que se pueda ir instrumentalizando, para que se pueda ir desarrollando todo esto.
Y como digo, a pesar de que existen ya normas infraconstitucionales nuevas que se encuentran en armonía con la Constitución aparentemente, se dificulta justamente este ejercicio porque la norma no es suficiente. Entonces, como yo dije, quien de acuerdo a nuestra Constitución en Ecuador es el responsable de resguardar el ejercicio de los derechos no es el legislador, sino que con esta Constitución quien tiene en las manos este resguardo es el juez, es la función judicial, porque como yo digo, cuando voy a activar justamente una vía, una garantía jurisdiccional, el que va a resolver es el juez. Entonces, ese sería el elemento importante a destacar. Gracias, Cris. Yo después tenía otra pregunta, porque en el fondo el derecho es una construcción cultural. Entonces, evidentemente, la nueva constitución denota una especie de nuevo ciclo cultural en relación al derecho. Yo te quería preguntar, por ejemplo, cómo abordaron elementos como el racismo en relación a los pueblos originarios, porque también parte del temor que existe en Chile, y una de las razones por las cuales todavía no tenemos escaños reservados de pueblos originarios, es que nuestro propio sistema jurídico está construido sobre ese ideal civilizador, la mirada del indígena como un bárbaro, y lo digo desde alguien que se autoidentifica como indígena. Entonces, evidentemente el racismo es algo que yo como abogada he percibido en primera persona. Y entonces quisiera saber cómo no solo lo abordaron jurídicamente, sino que cómo trabajó la Asamblea Constituyente para que ese nuevo ordenamiento ecuatoriano abordara el racismo y ojalá algún día lo superemos. Sí, evidentemente uno de los temas interesantes y que se debe recalcar en el proceso constituyente es también este paso del monismo jurídico al pluralismo jurídico. Hago referencia a esto porque en Ecuador ya se reconoce incluso el tema de la justicia indígena, justamente como uno de los elementos de ese reconocimiento a los grupos indígenas, a los grupos que mucho tiempo tal vez estuvieron olvidados en el tema constitucional, incluso en la norma. Ahora, esta lucha contra el tema del racismo, de los incidentes que podrían suceder por parte de los grupos racistas, ha decantado en justo lo que yo decía, ¿no? En el cambio que tiene que haber en la norma infraconstitucional. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal contempla delitos de odio. Es decir, que justamente si es que existe por una persona, un grupo humano, actividades, conductas que puedan acoplarse en esto, pues evidentemente tienen su sanción. Entonces, ese ha sido el mecanismo a través de los cuales en la norma se ha ido primero reconociendo a estas comunidades indígenas, afroamericanos, a través de justo este reconocimiento, primero de sus mecanismos, de sus tradiciones, de sus costumbres. Y digo esto por el tema de la justicia indígena, porque ellos tienen un sistema totalmente distinto al sistema ordinario, por decirlo así. Entonces, este es uno de los reconocimientos que se hace en la Constitución, por dar un ejemplo. Y otro sería también el infraconstitucional, que como voy diciendo, es este cambio que debe haber como consecuencia de un nuevo cuerpo constitucional. Y es, como yo digo, por ejemplo, en materia penal, justamente la sanción, la pena, tipificar estos delitos para que justamente se pueda darle esa protección a todos estos grupos que a través de la historia han sido vulnerados en sus derechos por la falta de reconocimiento. Existen también mecanismos como por ejemplo el de las acciones afirmativas para igual reconocer, compensar justamente esta situación por la que han atravesado históricamente todos estos grupos humanos y que de alguna manera el Estado pues tiene que reconocerlos.
hay una frase que a mí me gusta mucho y que dice que no podemos negar de dónde venimos ni quiénes somos porque sería negar nuestra historia. Entonces creo que esa es una de las partes principales, reconocernos realmente a todos en la mirada de los demás y entender que somos parte de un grupo y justamente que la normativa, que la Constitución reconozca justamente esta pluralidad. Eso sería la Gracias. respuesta. No sé cómo estamos de tiempo, Francisco, ¿podría hacer una pregunta más? Sí, por supuesto. Estoy recibiendo más preguntas también por interno, que me acaban de mandar las preguntas que se están haciendo por el Facebook. Ah, Así qué que bueno. yo acá tengo 3 preguntas que ha hecho el público. Si quieres, podemos sumarlas. Así que Adelante. hacemos una ronda de las preguntas para juntarlas todas. ¿Te parece si... La verdad es que las preguntas que tengo son tanto para Chris como para Maya. Sí, Entonces, adelante. mira, hagamos esto. Les propongo que yo hago las preguntas del público y luego bien puede responder primero a Maya y aprovecha de hacerle también la pregunta a Chris. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Sí, muy bien. Genial. Entonces, tengo acá una pregunta de Antonia, quien saluda y dice, interesantísimo escuchar el caso de Ecuador. Y tiene una pregunta para Chris. ¿Cómo fue en Ecuador el proceso de elección de los constituyentes? ¿Hubo mecanismos especiales que apuntaran a incluir actores fuera de los partidos políticos tradicionales, como por ejemplo ciudadanos independientes, pueblos originarios, disidencias sexuales, personas con discapacidad, inmigrantes, etcétera? Ya, Tenemos una, bueno, sí. hacemos la ronda de preguntas Ah, ok, listo. y luego te doy el pase. Tenemos una Perfecto. segunda pregunta que es de Tomás y quien también saluda a Cris y dice, muchas gracias Cris por la excelente presentación. Y pregunta, ¿hubo fuerzas políticas contrarias al proceso constituyente? De ser así, ¿cuáles fueron los argumentos que ellos presentaron para oponerse a este proceso? Una tercera pregunta, la última de esta ronda, para que luego Amaya responda y haga la pregunta a Cris. Hola, muy interesante la conversación y he escuchado con mucha preocupación que la dificultad de llegar a acuerdos en la Convención Constitucional puede ser compleja debido a la amplia variedad de posiciones políticas. ¿Cómo se ha manejado esto, por ejemplo, en otras experiencias, como por ejemplo en el caso de Ecuador? ¿Y cómo podemos explicar el valor de esta discusión a gente que considera que puede ser una pérdida de tiempo? Así que, Amaya, si quieres comentar alguna de las preguntas y hacer tu pregunta también, y después vamos con Cris. Claro. Yo podría partir señalando que el quórum de 2/3 puede y ha sido, ¿no es cierto?, interpretado en distintos sentidos. No es poco común que las asambleas constituyentes o los órganos constituyentes que crean constituciones tengan quórum supramayoritario, o sea, quórum altos, porque un poco la idea que está detrás, si lo pensamos desde la buena fe, es que existan acuerdos amplios, o sea, que lo que quede finalmente en el texto de la Constitución sea representativo de un consenso social, de un consenso constitucional amplio. Pero claro, algunos señalan que un quórum como ese podría actuar como han actuado históricamente los quórums supramayoritarios como mecanismos de veto, ¿no? En que finalmente el que toma la decisión es lo que está por sobre la mayoría absoluta. Si el principio democrático es la mayoría absoluta, lo que está por sobre la mayoría absoluta para llegar al quórum puede finalmente bloquear la decisión. Ahora, me parece que parte también de esa conversación supone de si existe o no una norma por defecto. A mí me parece, y esa es mi opinión, pero sé que no es compartida por todos, de que si el 25 de octubre próximo gana la opción apruebo, ese es el término de la Constitución de 1980. O sea, en el fondo no podría ser, porque en el fondo del proceso chileno tenemos un plebiscito de entrada el 25 de octubre, la elección y del órgano que la va a redactar, la elección de los convencionales constitucionales el 11 de abril y después el trabajo de la convención por un año, con un plebiscito de salida después del trabajo de la convención, y donde se pide los 2/3 durante la vigencia de la convención para ver qué queda y qué no queda en el texto. Pero después hay un plebiscito de salida que es por mayoría absoluta, como todas las votaciones democráticas.
Y entonces la pregunta sería, ¿qué ocurriría si en el plebiscito de salida no se logra la mayoría absoluta? Mi respuesta es que después de un apruebo el 25 de noviembre, lo único que podría ocurrir es que tuviésemos que, en el fondo, volver a un órgano constituyente para redactar otro texto que finalmente lograra la aprobación ciudadana. Yo no creo que el resultado de un no al final sea volver a la norma por defecto, que ya estaría sepultada después del apruebo el próximo 25 de octubre. Eso es importante decirlo. Tampoco estoy de acuerdo con una votación por 2/3 partes, en el fondo 2 veces, que cada norma sea votada por las 2/3 partes como quórum supramayoritario y que después al final volvamos porque en el fondo en esa votación final yo creo que ahí también está la voluntad de veto, aunque hay personas que han dicho que ahí lo que se busca es la coherencia del todo. En realidad el principio de coherencia se logra mediante la interpretación. Cualquier norma jurídica leída, cualquier constitución leída de plano así, es inconsistente, porque el propio catálogo está ya de manera natural en tensión, y por eso es tan importante la adjudicación, y cuando uno aplica la norma constitucional es que interpreta y ahí se da cuenta si puede o no puede realizarlo. Pero la votación final de 2/3 yo creo que opera más bien como una traba de salida y no como un mecanismo que busque la coherencia. Eso en términos de, sí, yo creo que vamos a tener que lograr acuerdos, pero el punto es que no todo tendrá que quedar en la Constitución, pues si no hay acuerdo tendrá que quedar entregado al libre juego democrático y después habrá que dictar leyes. Yo supongo que van a desaparecer todas las leyes que están entre la Constitución y la ley, que solo han servido para establecer, que han servido como enclaves autoritarios. Eso era parte del modelo, los enclaves autoritarios. Esa sería mi respuesta. Y en realidad mi pregunta iba un poco por la misma que ya la habían formulado recién a Cris en términos de los quórum. Porque ¿cuáles fueron los quórum de la Asamblea Constituyente ecuatoriana y qué se hizo con las disidencias, en el fondo? Eso. Ya, bueno, sí, para ir comentando todas las inquietudes que las han planteado acá. Bueno, primero señalarles que evidentemente el proceso político que se vivía en Ecuador tenía tal apoyo el Ejecutivo y por supuesto toda su bancada que existieron varias actividades para que, bueno, se pueda lograr una mayoría. En primer lugar, ¿cómo se logró una armonía entre lo que era para que se pueda realizar, como yo dije, este proceso constituyente, partiendo de que ni siquiera en la Constitución de 1998 existía esta posibilidad, sino que, como yo manifesté, era una de las atribuciones que podía ejercer el Ejecutivo al convocar a una consulta popular. Existieron aquí varias pugnas de poder al punto que incluso se destituyeron a 57 diputados que no eran del grupo oficial o del grupo de mayoría, por decirlo así, y al decir grupo de mayoría, pues me refiero al gobierno de turno. De la elección de constituyentes, por ejemplo, de 130, el grupo oficial logró 86. Esto logra entonces advertir que no existía una oposición marcada, sino que evidentemente ya eran mayoría. Uno de los elementos que hay que señalar acá también es que existió un estatuto que fue aprobado por la sociedad que, como dije, contenía estas directrices, este camino, los mecanismos para que se pueda llevar a efecto este proceso. Sin embargo, este estatuto también sufrió una reforma y es por eso que muchos de la oposición hacían referencia a este tipo de arbitrariedades a través de el cual evidentemente lo que se quería lograr eran más votos a favor del oficialismo. Por ejemplo, en el estatuto tenía ciertos requisitos para que se puedan elegir a los asambleístas y con la reforma se hizo un cambio. Por ejemplo, en la edad de quienes podían ser asambleístas, se bajó el rango de la edad. También se consideró ahí a los migrantes, a los representantes ecuatorianos que se encontraban en otros países, a los grupos minoritarios, quienes de alguna manera pues ya tenían sus representantes a través de movimientos y partidos políticos, porque como yo dije,
se vino una campaña y pues los representantes se encontraban muchos dentro de partidos políticos y como señalo, la mayoría de estos pues eran del grupo oficialista, que fueron 86 los elegidos de 130. El proceso constituyente, como digo, generó gran controversia, no solamente desde el tema político, pues cómo se manejaba como herramienta, como empecé yo justamente este conversatorio, es entendiéndolo como herramienta política, trajo muchos temas, mucha polémica también, mucha contradicción, pero también mucho apoyo. Es por esto que lograba siempre obtener la mayoría. El énfasis que se puso también en los grupos, como por ejemplo en las comunidades indígenas, en los grupos afrodescendientes que hasta el momento no tenían un reconocimiento especial como ya se hizo. También una de las novedades que fue el tema de los derechos de la naturaleza y de cómo se iba a ir desarrollando justamente esto como un nuevo paradigma constitucional. Y de esa manera es que pues se lograba sin oposición tener el respaldo en la mayoría de las mesas. Entonces, todos los grupos, todas las personas se sentían de alguna manera respaldadas. Es por eso que hay un informe, que ahorita no encuentro el dato exacto para citarlo, pero que manifiesta que en el 2007, cuando empieza este proceso, esta propuesta, tenían más de 837 informes que se encontraban en conflicto. Pero ya mientras se desarrollaba este proceso, esta cantidad bajó a 300. Es decir, que esta conflictividad de ideas, de propuestas, se fue anulando justamente porque lo que se buscaba era la participación de todos los grupos. Y es por eso que nuestra Constitución tiene más de 400 artículos, porque lo que buscó y lo que establece sobre todo es un marco súper amplio en cuestión de derechos. Es por eso que, como señalé al inicio, nuestra Constitución, si bien tiene una parte dogmática y otra orgánica, también tiene un contenido normativo profundo. Entonces, esa sería la respuesta. Cris, yo tengo otra pregunta que, mira, te pido disculpas porque es un poco la impresión que uno tiene desde fuera y a veces cuando una persona que es extranjera como yo te da esta situación, pudiera ser que yo no haya comprendido todos los detalles, así que te pido disculpas si hay algo de incomprensión, pero desde el punto de vista constitucional hay una crítica bien común al proceso ecuatoriano y me gustaría saber cómo eso ha sido debatido dentro de Ecuador. Se dice, por un lado, que se le entrega titularidad de derecho a la naturaleza y que hay mucha preocupación por el ecosistema, por el ambiente, y que hay preocupación también por los derechos sociales, o sea que hay muchas normas que abordan los derechos sociales. Pero a la vez se señala que se mantuvo en el país un modelo extractivista o neoextractivista, o sea, que de alguna manera, por ejemplo, se siguió justificando la existencia de exploraciones de hidrocarburos, de petróleo, porque con eso el país lograba financiar las políticas sociales, ¿no es cierto? Y entonces mi pregunta concreta es cómo han abordado desde la Asamblea Constituyente esas tensiones que son ineludibles. O sea, de hecho, es uno de los grandes, me da la impresión que es una de las grandes cosas que vamos a afrontar nosotros mismos. Nuestro país tiene un modelo de desarrollo extractivista y a mí me parece que hay una crítica bastante fundada de todos los males que eso conlleva en materia ambiental, ecosistémica, pero también de no reconocer la diversidad de cosmovisiones de los pueblos originarios, por ejemplo, en relación a la naturaleza. Entonces me gustaría saber, incluso si fuese una opinión crítica, si volvieras atrás, las personas pensarían que lo harían distinto. Sí, justamente en el tema de los derechos de la naturaleza hubo y sigue habiendo un debate profundo. Primero, respecto de la titularidad, como bien ha señalado, muchos académicos establecen que la naturaleza no podría ser titular de derechos. Sin embargo, el desarrollo que se ha hecho en este sentido y que a mi criterio es acertado,
es en torno a la visión de la naturaleza. Recordemos que la naturaleza siempre ha sido vista como una parte accesoria. Es más, hemos pensado en la naturaleza siempre desde una postura, desde el ser humano. O sea, el ser humano necesita vivir, necesita naturaleza, necesita los ríos limpios, necesita. Sin embargo, esta nueva visión más bien procura hacer lo contrario, es decir, pensar a la naturaleza, pero no desde el ser humano, sino desde sí misma. Es decir, que esta naturaleza debe ser protegida, debe ser de alguna manera justamente que se verifique justamente estos procesos de la naturaleza que deben ser respetados. En cuanto al extractivismo, existe el desarrollo justamente de lo sustentable, es decir, que se contempla ya a nivel constitucional este desarrollo sustentable, es decir, que si bien el ser humano, el país requiere en temas económicos estas extracciones, pues se los debe realizar de manera sustentable. Es decir, que estas extracciones, que estas actividades no signifiquen un daño para la naturaleza, ¿sí? Y no necesariamente pensándolo en el individuo, sino para la naturaleza, desde la naturaleza. Ahora, ¿cómo se logra armonizar el tema de la naturaleza con las comunidades indígenas? También es un tema importantísimo y aquí habría que señalar el tema de la consulta previa, que es una de las actividades que si bien no es obligatoria, pero que es algo que lo realizan, ¿sí? Es decir, se pregunta a las comunidades si es que están de acuerdo o cuáles serían las condiciones para que se puedan realizar ciertas actividades. Entonces, lo que se ha buscado a través de darle esta más que titularidad a la naturaleza es sobre todo esta protección, ¿no? Y por eso es que incluso en la Constitución se señala que quienes pueden accionar, por ejemplo, una vía para exigir el cumplimiento de un derecho o exigir justamente la protección para la naturaleza, lo puede hacer cualquier persona, ¿sí? Porque justamente el tema de la naturaleza no es únicamente para un grupo humano, sino para toda la sociedad. Entonces, ese sería el tema. Ahorita estoy justo buscándoles en la Constitución. Por ejemplo, el derecho, cuando se lo desarrolla desde una visión antropocéntrica, es cuando reconocemos que la población es la que tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y todo. Sin embargo, hay que entender también que en la Constitución es responsabilidad del Estado justamente la protección de esta naturaleza y no únicamente como uno de los mecanismos del medio ambiente, sino también, o del ser humano, sino para este equilibrio, para que exista esta producción o estas actividades de manera sustentable. Entonces, esa sería la forma o los mecanismos por lo que la naturaleza ha pasado a tener una relevancia en nuestra Constitución. Incluso en la actualidad se ha desarrollado el tema por ejemplo, los animales. Justamente estamos a la expectativa de una resolución que esperamos salga pronto de la Corte Constitucional respecto de los animales, ¿sí? Resolución que en un caso similar ya lo planteó Colombia y que la respuesta fue que no, que los animales no son titulares de derecho, pero en base a nuestra Constitución y a los derechos de la naturaleza, pues estamos a la expectativa de ver cuál es el análisis, la argumentación jurídica que realizará nuestra Corte Constitucional. Muchas gracias, Cris, por la respuesta y los comentarios. Tenemos más preguntas del público, así que voy a aprovechar de hacerlas también por acá, para que podamos seguir conversando un poco más. Esta pregunta la envía Pablo, quien dice: saludos, muchas gracias por el diálogo y la perspectiva en torno al proceso ecuatoriano que nos permite pensar una serie de elementos del proceso chileno. En este sentido, una pregunta.
existe el diagnóstico que el proceso constituyente necesitará de una movilización social activa que permita de cierta forma desbordar un proceso que se puede volver elitario y dominado por grupos políticos tradicionales. Esto lleva a una serie de grupos a justificar su rechazo a una nueva constitución e incluso genera temor en grupos que lo aprueban. ¿Qué opinan ustedes del rol de los movimientos sociales durante el proceso constituyente? ¿Pueden llevar a cuestionar la legitimidad del proceso y debilitarlo? Y yo quería aprovechar también de hacer una pregunta, ya que tenemos el momento, y tomando la experiencia ecuatoriana que comentaba Chris, por favor, Chris, corrígeme si estoy equivocado, pero cuando el presidente Correa electo, es electo sin legisladores. No tiene un congreso que lo apoye, entonces por esto hace la consulta y es desde la consulta por la instalación de una asamblea constituyente donde forja una mayoría en un sistema electoral nuevo, que generaba bastante incertidumbre también en el momento. En el caso chileno tuvimos un ejecutivo que fue bastante obstaculizador de un proceso constituyente, que de hecho Piñera lo que estaba ofreciendo era un congreso constituyente como única alternativa, donde le daba facultades al Congreso, no recuerdo si era el Congreso actual o un futuro Congreso, para que retuviera las funciones de redactar una constitución, y que la oposición rechazó esta propuesta, y fue la oposición política, el Frente Amplio, junto con los partidos de la ex nueva mayoría, las fuerzas de centro izquierda, quienes propusieron una asamblea constituyente en un comunicado conjunto que sale el 12 de noviembre, y que finalmente el 15 de noviembre en esta negociación en el Congreso es el Congreso en paralelo y como alternativa al camino del Ejecutivo quienes ofrecen este camino institucional dentro de las posibilidades. Recordemos también que esto se da en medio de una protesta social que en Chile llevaba un mes en las calles. Teníamos 30 muertos en manos de la fuerza policial, personas siendo mutiladas, siendo disparados por carabineros y las fuerzas del ejército. Entonces es el Congreso el que ofrece un camino, siendo la única posibilidad que pueden ofrecer. Recordemos que gran parte de las protestas se originan por demandas económicas que el Congreso ni la oposición podían satisfacer. Es el Ejecutivo el único que cuenta con la facultad de ofrecer legislación en materia económica. Entonces aparece la propuesta de la Asamblea Constituyente, o de la Convención Constitucional, o del cambio constitucional en genérico, como un camino para cambiar y canalizar el descontento, pero con bastante incertidumbre sobre la construcción de una mayoría política que efectivamente pudiera defenderla. Como de cierta manera, enamorándonos más del mecanismo, es decir, como tenemos que ir hacia una asamblea antes que construir esa mayoría que se expresara en el cuerpo constituyente. Entonces, aquí la pregunta es, quizás quisiera escucharlas a ustedes, ¿cómo ven posible la construcción de mayorías políticas frente al cambio constitucional en momentos inciertos como este? Por ejemplo, en el caso de Ecuador, que un presidente que fue electo sin Congreso, efectivamente había bastante incertidumbre sobre cómo podía resultar una mayoría electoral en la constituyente que pudiera empujar los cambios que Alianza País buscaba en ese momento. Y en el caso de Chile, con toda la incertidumbre política del momento, donde no tenemos un gran bloque de oposición de izquierda ni de centro izquierda que sea capaz de liderar esa hegemonía a disputar los contenidos que queremos en la Constitución, que por una parte son una serie de derechos, pero por otra parte una redistribución de los poderes para fortalecer la democracia en Chile. Entonces, las dejo con estas dos preguntas. Si pudieran comentarlas, lo agradeceríamos mucho. Yo, Amaya, si quieres partir tú. Ya, perfecto. Voy a también abordar brevemente la pregunta que hacían en el chat sobre el tema de la movilización social, que yo creo que se vincula mucho con lo que estaba diciendo recién Francisco.
O sea, a mí me parece clave en cualquier estado la movilización social, o sea, a mí me parece clave la organización social. Lo que pasa es que yo creo que en Chile la dictadura dejó muy, digamos, muy dañada, muy afectada las células de la organización social. Digamos, además esta mirada que ve lo político como con malos ojos, la gente dice, no, esto no es nada político, y la verdad es que la política es el arte de convivir en una sociedad, todos somos seres políticos. Entonces yo creo que hay que como que rescatar esa idea que lo ciudadano es político. Eh, y efectivamente a mí me parece que el proceso constituyente actual nace de un momento diárquico, o sea, en el fondo en que el desacuerdo ciudadano manifestado en las calles a partir del 18 de octubre en Chile logra desencadenar un proceso constituyente que habíamos tenido hace un par de años atrás un intento, pero institucionalizado y que no había llegado a ningún lugar. Yo veo el proceso constituyente de Bachelet como un fracaso, en la medida que resulta en un proyecto que después nadie quiere tramitar, que está votado ahí en el primer trámite constitucional, que el propio gobierno dice que no le interesa, etc. Entonces está claro que es una gran descontento popular que se intente institucionalizar a través de un acuerdo político el 15 de noviembre, un acuerdo que, yo lo he dicho en todas partes, es frágil, es un acuerdo frágil, no dicho de manera peyorativa, en el sentido que es malo, sino que es un acuerdo realmente frágil, porque intenta encauzar algo que le es mucho mayor, intenta meter en una cosa pequeña a un movimiento que es mucho mayor, que tiene efectivamente el riesgo de ser cooptado por los partidos o no comprendido por los partidos. Eh, Ahora, a mí me parece el único camino, o sea, no sé cuál es la alternativa, jurídicamente hablando. O sea, por supuesto, siempre hay alternativas fuera del derecho, pero yo creo que alternativas que ninguno de nosotros, yo como abogada, no podría sostener. Po. O sea, lo que tuvimos el 11 de septiembre del 73 es una salida fuera de la institucionalidad. Y a mí me parece que es horrible, o sea, que es lo peor que nos pudo haber pasado. ¿Cómo alguien va a querer un presidente que se suicide, un Congreso Nacional bloqueado, unos registros electorales quemados en la calle, la proscripción de todos los partidos políticos de la Unidad Popular? Eso es horrible. Yo quisiera que eso jamás vuelva a suceder en Chile. Y por eso mismo encuentro inaceptable que las fuerzas de orden y seguridad en Chile crean todavía que a veces son deliberantes. Eso es tremendo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer todo lo necesario para encauzar el proceso, para lograr una salida institucional. Me da temor, por supuesto, lo encuentro frágil, sí. Me da temor que los partidos políticos intenten cooptarlo también, que los ciudadanos no tengan suficiente voz, sí. Pero no veo alternativa más que de verdad hacer el mejor esfuerzo. Ahora, no me parece tan tremendo que no quede todo en la Constitución. Yo entiendo que la opción de Ecuador fue un maximalismo constitucional, o sea, la mayor cantidad de normas en la Constitución, y que a lo mejor se condice con nuestra como historia previa, que somos muy formalistas. Entonces nos gusta que esté escrito en la Constitución. Yo creo que a lo mejor vamos a tener que buscar simplemente grandes acuerdos, fórmulas generales y el resto trabajarlo sobre la base de la interpretación. Y a lo mejor tenemos que superar también una mirada demasiado formalista y entender que la Constitución es una máquina, es una sala de máquinas. La Constitución es un modelo, no basta con lo que diga el texto. La Constitución es lo que se ejecuta cada día de la mano con normas infraconstitucionales y con políticas públicas. Y la Constitución a lo mejor se va a demorar una generación entera en ser implementada. Entonces, también ¿saben? Lo único que realmente me asusta del movimiento, me encanta el movimiento ciudadano, creo que le ha dado un nuevo aire a este país. Por ejemplo, todas las demandas de las mujeres, la perspectiva de género, la paridad, es fruto del movimiento social. Si lo único que me da un poco de temor del movimiento social es esta idea de que el resultado tiene que ser inmediato, porque de verdad un cambio estructural como el que hizo Ecuador, y la propia colega señalaba que ya van, ¿cuánto? 12 años, 13, y todavía están implementando. La cosa no va a ser así. Lo más probable es que la generación mía trabaje para sus hijos o para sus nietos. Y yo creo que eso también es una muestra de generosidad. Nosotros tenemos que crear una constitución, en el fondo, que vivamos para contarla de cara a la crisis medioambiental, en materia de agua, en materia de ecosistema. Por eso me parece tan bonita, tan interesante, tan deseable el ejemplo de Ecuador, pero tenemos que trabajar para las generaciones futuras, y esto no es simplemente una declaración, yo de verdad lo pienso así. No sé si contesté, Francisco, lo que me demandaba.
Sí, igual, bueno, en torno a lo manifestado, yo quisiera señalar justamente reforzar más bien lo que ya he venido diciendo. Es más que necesario que los grupos sociales tengan participación. Evidentemente, el caso de Ecuador fue jurídicamente, muchos dirían que no había cabida ni hay una explicación jurídica para muchas de las actividades que se dieron. Tanto como lo que señala Francisco respecto de que no tenía una mayoría en lo que era el Congreso, sin embargo, luego cuando ya fue la constituyente, como yo señalé, tenía 86 de 130 constituyentes. Entonces, jurídicamente ha habido muchas críticas al tema de cómo se lo ha llevado y como yo decía, esta también es una herramienta política. Entonces, desde la política, pues esta situación lo manejaron con la finalidad de visualizar muchos de los movimientos sociales, de los grupos humanos que, como señalé, requerían justamente esta visibilidad. Es importante también señalar lo que manifesté, ¿no? El tema de plenos poderes, por ejemplo, que era lo que constaba en este estatuto, dio paso a que se den muchas actividades que dentro de lo jurídico muchos abogados no encontraban explicación o no han encontrado un asidero, un soporte jurídico. Porque esto de darle plenos poderes era entendido de una manera muy controversial. Esto fue lo que suscitó grandes conflictos políticos y que también fue una herramienta para que puedan realizarse ciertas actividades y cosas que si no hubiera estado estas palabras de esta frase tal vez no hubieran sucedido, pero justamente esa es la interpretación que se le dio a este estatuto cuando contenía dentro de él esta situación de los plenos poderes. En cuanto al tema de los grupos sociales y grupos humanos, es necesario justamente dentro de una democracia entender la participación y lo necesario que resulta en una democracia justamente la participación de todos los movimientos sociales, de los grupos humanos. Y lo que yo me cuestionaba cuando yo revisaba justamente lo que va a ocurrir en Chile en torno a la convención mixta constitucional o convención constitucional, bueno, yo decía, ¿cuál es la mejor vía? ¿Qué será lo más apropiado? Pero ahora que yo escucho con detenimiento justamente lo que ustedes han manifestado, más que cuál de estos dos modelos vendría a ser el adecuado, es justamente existe o no la representación que se requiere, porque tanto en el un mecanismo como en el otro, lo que a mí me lleva a pensar y que me inquieta es, bueno, como sea que se realice esta convención, tendrá la representación necesaria de los grupos minoritarios, tendrá la representación necesaria de los grupos sociales. Es decir, esta representación será suficiente para que se pueda lograr un cambio importante, un cambio positivo, un reconocimiento mayor. Esas serían las interrogantes que a mí me surgen más bien en torno a la forma en la que se va a realizar esta convención en el país hermano. Eso sería. Muchísimas gracias por la respuesta y los comentarios, Cris. Ya estamos sobre 1 hora y cuarto de transmisión. Estamos ya acercándonos al final de este bloque, así que quiero agradecer a toda la audiencia que está en este momento viéndonos por el canal del Territorio Internacional de la Convergencia Social en Facebook, por nuestra transmisión en vivo. Y quisiera pedirle a nuestras panelistas del día de hoy, a Maya Alves y a Cris Pinto, sus impresiones sobre los procesos de cambio en Chile y en Ecuador y cuáles son sus perspectivas para el futuro. Y, bueno, unas palabras de cierre que pudieran darle la clausura a la jornada de hoy. Aprovecho de agradecerles nuevamente por su disponibilidad y por poner al servicio de nuestra audiencia y de nuestra misma formación política todos sus conocimientos que, por supuesto, han sido
bastante enriquecedores y que esperamos poder seguir incorporándolos y debatiendo. ¿Tienen la palabra? Bueno, yo voy a empezar yo, Adelante. perdón. Bueno, sí, bueno, lo que yo quisiera concluir señalando es que lo importante del texto constitucional, justamente, como decía Amaya, no es únicamente llenarle con un montón de cosas, sino de qué manera puede ser eficaz justamente esta idea, este sentido, estos temas importantes que se deben ir topando en la Constitución. Y el ejemplo es justo el que yo les he manifestado, que hay muchas cosas que aún cuando están en la Constitución no han podido realizarse de manera efectiva porque pues no existe una vía adecuada o simplemente la norma desarrollada resulta insuficiente, existe contradicción de criterios. Entonces, lo importante justamente de que estas instituciones que se van a ir desarrollando en la Constitución tienen que ser asertivas y también la importancia de las garantías jurisdiccionales que son, como yo dije, no basta con señalar el contenido, sino también el remedio, cuál es el procedimiento para poder ejercer. Entonces yo creo que eso sería lo más importante del texto constitucional. El tema orgánico de la estructura del Estado, por supuesto, es importante, pero el tema dogmático sobre todo, que es lo que se busca, el deber ser del Estado, es trascendental. Quisiera agradecer la invitación, la gentileza de ustedes. Ha sido un gusto para mí poder compartir un poco de lo que ha sido y de lo que es este nuevo texto constitucional, y digo de lo que es porque, como señalé, aún se sigue desarrollando mucho del contenido que en este existe. Ha sido un gusto para mí, muchísimas gracias y les envío un fuerte abrazo desde Ecuador. Bien, muchas gracias. Yo también quiero agradecer la invitación. Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que conversar con colegas, con personas que hayan participado en los procesos constituyentes de los países hermanos de Latinoamérica. Tenemos que entender que nuestra casa es Latinoamérica y que estamos ubicados en la periferia del mundo, y esa condición de periferia nos pone en una situación de similitud de la cual tenemos que aprender y tenemos que apoyarnos y fortalecernos. Pienso que tenemos mucho que aprender del ejemplo ecuatoriano, y creo que estamos en ese camino, así que les agradezco porque yo pienso que este es el modo que tenemos que hacerlo. Ahora, en relación al proceso constituyente chileno, mi invitación sería pensar que no se acaba todo con la votación el 25, pero sí se puede acabar si no vamos a votar. O sea, si no gana la opción apruebo, después no vamos a tener proceso constituyente. Entonces la invitación es a que todos responsablemente piensen que este es, de verdad es un minuto histórico, que si se abre el proceso constituyente podemos seguir debatiendo las formas de implementar las visiones y las ideas desde la ciudadanía. Y sí pienso que hay un desafío grande en que ese órgano constituyente, ya sea la convención mixta o la convención constitucional, yo creo que la convención constitucional tiene una legitimidad democrática mayor, porque además es paritaria y yo espero que tenga escaños reservados de pueblos indígenas, pero va a haber un desafío de implementar una conexión entre el órgano constituyente y la ciudadanía y los grupos de la sociedad. Y yo creo que todavía ese es un trabajo por hacer, y entonces la invitación a todos quienes nos escuchan es a seguir debatiendo esos mecanismos en que la ciudadanía realmente forme parte de la construcción de la nueva Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Amaya, también. Cerramos esta transmisión el día de hoy agradeciendo a nuestras dos panelistas, las dos expertas en Derecho Constitucional en Ecuador y en Chile. Tuvimos hoy día a Cris Pinto, abogada de Ecuador, y a Amaya Alves, académica de la Universidad de Concepción, quienes gentilmente han participado en este debate hoy día a propósito del proceso de cambio constitucional en Chile y de qué podemos aprender de nuestros países hermanos, en este caso Ecuador. Muchas gracias. Los invitamos a seguir el ciclo del territorio internacional con sus jornadas de conectividad. Tenemos pronto una nueva sesión en 2 semanas más, así que estaremos informando
quedan invitadas también a seguir la transmisión, y todos quienes nos están viendo también quedan invitados a seguir viendo la transmisión, las futuras transmisiones. Este video va a quedar guardado en nuestro canal de YouTube, va a quedar en nuestro Facebook, y además sacaremos una nota por nuestro blog, que es csinternacionalwordpress.com, para que podamos seguir comentando los resultados de la jornada. Así que muchísimas gracias, que esté todo muy bien. Muchas gracias, Amaya, muchas gracias, Chris. Nos vemos.